están? Ay, buenas tardes. ¿Cómo andas, comadre? Yo ando bien, ¿y tú qué onda? Ah, no, de este lado me corres el rubor. Semana Santa, chicas, como pudieron ver en el título de este video. Saludos, ¿no? Ya digo buenas tardes. Pero no, hola, chicas. Ay, estás presentando mucha copa, bella. Queremos botana de señoras el día de ahora. Cada vez más señora, mis amores. Un poco de vino y el pan. Como pudieron ver en el título, vamos a estar hablando de la Semana Santa. Diferentes relatos que a lo mejor refuerzan ciertas teorías. ¿Refuerzan? Refuerzan. Bueno, que comprueban lo que decían las señoras de antes de que en estas épocas Dios se moría. Bueno, el Jueves Santo, Dios se muere. Uy, bebé. Y del jueves al domingo de resurrección, hay muchas historias de gente que se topa con el diablo en las calles, gente que dicen que el diablo anda haciendo de las suyas y que si tú requieres de Dios, ¿qué dije? Ando bien trabada. Y que si Dios no. Al revés. Y si tú requieres de Dios, Dios no va a estar para ti, pinche perra. Y que por eso lo mejor es que tú no salgas de tu casa. No te arriesgues. Ajá. Y ahorita vamos a contar historias que comprueban esas teorías de antes. ¿Sí, no? Pues de antes y de ahorita también. ¿Tú crees que ahorita la gente sigue las reglas? 2 que 3 personas yo considero que sí son católicas todavía. Sí. Y nos están viendo. Hay juventudes ahí que creen en Dios. Bueno, entonces, chicas, si ustedes quieren quedarse viendo esas historias, entretenerse en sus hogares, porque desde ahorita yo les recomiendo que no salgan, pues sigan viendo este video. ¿Qué les parece? Sí. En lo que nos contamos ahí. Pues inicie con una bebida, pues, un poco. Pero ¿cómo? Sírvete. Y cuento. ¿Es mucho para ti? Demasiado, soy yo. Pues yo lo hago, pues, ok. Bueno, chicas, voy a iniciar yo contándoles mi primer caso, mi primera historia, que fíjense que hoy está un poquito confuso, así que por favor pongan mucha atención porque hay muchos detalles que siento que se van hilando hasta el final. Haz de cuenta que todo se trata de una chica, muy chica, que ella dice que tenía como unos 11 años aproximadamente cuando todo esto ocurrió. Sin embargo, ahorita en la actualidad, ella ya tiene unos 25 años de edad, sigue siendo joven, bella, pero Bastante. Muy joven. Pero pese a todo, ella dice que a lo largo de su vida, su abuelita se petateó cuando ella tenía unos 18 años. En todos esos 18 años, nomás logró ver a su abuelita un aproximado de 10 veces y contadas fueron esas veces de que muy obligatorias. Ponle tú de que no sé, a veces la mamá no tenía con quién dejarlos y tenía un compromiso muy importante. Pues a ella y a su hermanita las dejaba con la abuela. O ponle tú que a lo mejor era el velorio de no sé quién, la tía tal. Ahí era cuando veía a la abuela. Todas las veces que ella logró ver a su abuela, había un común denominador en el cual decía que su abuela era una persona muy dulce. La típica, mi amor, de que ya sabes, de que te da galletitas, que te hornea, que te mira y te abraza mucho, que es muy dulce contigo. Entonces ella no entendía un poco el por qué a lo mejor entre su mamá y su abuela, la mamá de su mamá, ¿verdad? Había como una riña, había como un, ¿qué te diré? Como un conflicto, una presentación de copa fuerte, que ella a veces quería cuestionar a su mamá de por qué eres tan dura con tu propia mamá. O sea, yo veo que es una persona linda, yo veo que es una persona que a ti te trata medio bien, pero a la vez notaba que la abuela también tenía esa presentación de copa con su propia hija, o sea, su mamá, de esta chica. ¿Sí me entendí? Sí. O sea, como que ella decía, güey, noto que mi abuela es muy diferente contigo a como lo es conmigo de nieta. O sea, a mí me trata súper bien. Se nota que es mutuo, hermosa. Qué raro, ¿no? Sí. Y en alguna ocasión, ella dice que justo se acercaba la Semana Santa. Y llegó un momento en el que la mamá tuvo que dejarlas a ella y a su hermanita con la abuela. En ese momento ella no sabía por qué la mamá los había dejado en esa casa. Pero ahora con el tiempo dice que se enteró que su papá en aquellos entonces tenía una enfermedad muy grave y tuvieron que hacer una operación de urgencia. Por lo cual la mamá le dijo, pues a su mamá, vea, como que de último favor, te pido que me cuides a las chamacas estos días del Jueves Santo al domingo de resurrección. Mis niñas van a estar de vacaciones, no van a estar en la escuela, así que por favor, si puedes, cuídamelas unos ratitos nomás, así voy y vengo lo que me operan al hombre. Y que la abuela, ¿viste cómo? Ustedes no vieron, chicas, pero algo se abrió aquí. Fue perturbador. Total que ellas terminan llegando con su mochilita a la casa de la abuela en aquella ocasión. La mamá pues como que tiene 2, 3 palabras con su propia mamá, la abuela de la chica, así como que te voy a dejar a las niñas, ya sabes, cualquier cosa, Y la primera noche pasó lo más curioso de todo y lo más perturbador. Dice que fue rápido, mis amores, porque notó que la abuela estaba muy preocupada, que cerrándote ventanas, persianas, que poniendo rejas casi en cada una de las puertas y todo, porque ella decía que a partir de esa noche, ellas no podían salir para nada del hogar. Pero como su abuela era muy religiosa y tío que ella en ese entonces tenía como unos 11 años de edad, como que ella detectó y dijo, güey, tal vez es por todas estas creencias de la Semana Santa que mi abuela dice, por Dios y por respeto, no se sale estos días. Pero había algo más, y esas pequeñas curiosidades que de niña ya no eres tan niña, ¿no? Pero te van causando como cierta malicia de que, ¿por qué la abuela está siendo tan exagerada con estos cuidados? Porque todas las veces anteriores que la habían llegado a ir a visitar, la abuela vivía en un monte, dato muy importante en esta historia, y el monte era muy bonito. Entonces dice que mínimo a veces en la mañana la sacaba a pasear, la sacaba a ver ahí de qué parcelas, no sé qué hay en los montes, pero pajaritos.
Ajá, naturaleza, cosas así. Pero que en esta ocasión no. Ni por las mañanas las dejaba salir y mucho menos solas. Siempre la abuela tenía que estar a un lado en caso de que tuvieran que salir en esos días. Total que llega el sábado, bebé. Pero ese sábado que la abuela decía hacerles una cena espectacular porque era su último día ahí. Pero para su mala suerte, ella dice que la abuela le hizo así un platillo tipo hígado. Algo que ellas de verdad y su hermanita no te podían comer. Cosas que se hacían mucho antes de que sí son muy nutritivas y todo. Claro, hígado encebollado es una cosa. Bebé, te pone toda que la anemia te la quita en un segundo. Ajá, pero que ella le dijo, mira abuelita, con todo respeto que te quiero y te amo, pero ni mi hermanita ni yo comemos estas cochinadas. Así que no sé si tengas algo para hacer algún sándwich, pero fue ahí unas pizzas, ¿qué te parece? Algo X, ajá. Pero ahí fue cuando se dio cuenta que la abuelita ya no tenía más comida. Entonces la abuela entra como una especie de conflicto porque el sol estaba a punto de bajar y que le dice... No hay tiendas cercanas aquí en el monte, evidentemente no existen los Oxxos ni nada por ¿De qué 40 minutos que llegue a la tienda y me la cerraron, hermosa? No, y ya va a bajar el sol. Y tú sabes que yo bajando el sol no te salgo. No miro de noche, no manejo bien. No, estás loca, ni carro tenía la señora. Ay, no, pobrecita. Ajá, entonces fue ahí cuando dice, ¿sabes qué? Voy con la vecina, voy y vengo. A ver si es que la vecina mismo tiene para hacer algún sándwich, algo así más. 3 papas. Ajá, algo básico que tú te puedas comer. Déjame voy. La abuelita se puso una gabardina. ¿Haz de cuenta como la que traes? Una gabardina de un color muy llamativo que tiene un poquito de relevancia más adelante. Toma las llaves de la casa y tanto a ella como a su hermanita les dice, por favor, por nada del mundo, toque quien toque esta puerta, tú le vayas a abrir. Ella dice que ahí sintió como, hace cuenta, voy a poner un sonido aquí de golpe, perturbador, como que ella dijo, bebé, qué raro que la abuela haya sido tan insistente porque hasta le dijo, si tú ves a tu mamá o a tu papá o a quien sea tocando esta puerta, espérate a que yo llegue. Claramente ella dice, güey, si era mi mamá la que tocaba la puerta yo no le hubiera hecho caso, pero que su hermanita sí se le quedó como que muy marcada esta orden porque te digo que la hermana tenía como unos 4 años. Entonces la hermanita estaba así como cuando te dan una orden del chiquito y que te la repites una y otra vez. Pasan alrededor de unos 40 minutos, la vecina estaba ahí al lado y ella dice, pues mi abuela, ¿qué está haciendo? Se fue a tomar el café con la pinche vecina, ¿qué onda? Sí, se fue a tomar el café ya. O sea, y que ya tenían hambre y todo. Y ella se empezó a preocupar porque también la hermanita ya se empezaba a poner bastante angustiada porque la hermanita notaba esta cuestión como de la tensión por las noches. Se asoman por la ventana y ven que ya venía la abuelita en camino. Ponle tú que una cuestión de unos segundos después tocan la puerta, ¿no? De la casa. Y que era la abuela. Y que les decía, ábrame, mijas, es que tengo las manos súper ocupadas. Que efectivamente se miraba como, ¿captas esas bolsas que te daban antes que eran como de papel? Ajá, como de papel. Cosa y un poquito rara, digo yo, la chica nunca lo menciona, pero digo yo, bebé, si tu abuelita iba con la vecina, ¿por qué regresó con bolsas de papel? Porque se miraba que venía como con bastante abasto, como que ella se había traído... a la vecina. ¿Y raro? Llegó mi abuela, pero hace cuenta que con bolsas hasta acá, tocándome la puerta, que tenía las manos ocupadas, que si por favor le podía abrir, a lo cual yo estaba a nada de abrir la puerta, pero mi hermanita me detuvo y me dijo, no. Acuérdate de lo que la abuela nos dijo, de que esa puerta no se tenía que abrir, que ella tenía llaves y fue muy clara a la hora de darnos estas indicaciones. Beba, ya sabrás. Ella dice, presenté copa en ese rato con mi hermanita y yo le decía, quítate chamaca pendeja y miada porque yo voy a abrir la puerta. O sea, mi abuela está ocupada en este momento. Pero ahí fue cuando hubo algo en lo cual ella le empezó a sacar de onda porque no sabe si es por la edad, la inocencia de su hermanita. Quién sabe, ya es que dicen que los niños pueden lograr ver muchas cosas sobrenaturales a veces o que a nosotros se nos dificulta ver. Plano. Ajá. Pues dice que la hermanita le decía, es que esa no es mi abuela, mírale los pies. Y ese, yo le miraba los pies por la ventana esa cosa y pues X, unos pies normales. Pero que la hermanita le decía, no, tiene una cola que le sale de la gabardina y date cuenta que esa ni siquiera es la gabardina que trae a mi abuela. Mi abuela trae un color llamativo. Esta gabardina es de color negro. Y entre más observaba ella la situación, se daba cuenta que no se miraba como una gabardina, sino que se miraba como una persona cubierta de pelo. Y ella entre más y más observaba la complexión de esa cosa, porque no era su abuela definitivamente, sí era muy diferente a la complexión de su abuela. O sea, dice, mi abuela era petit bebé, chiquita, una tiny girl. Pequeña, dijiste. Ajá, pero la voz era exactamente la misma de la abuela. Dice, no había ninguna pequeña diferencia. Para esto ella le dice, ¿sabe qué, abuela? No le voy a abrir la puerta porque usted me dio orden y si usted me dijo que yo no abría la puerta. Ahí fue cuando esa cosa se comenzó a molestar. O sea, hablaba como su abuela, pero con palabras diferentes a su abuela. De que chamacas hijas de perra, cosas que la abuela sabe ella que no las hubiera dicho en ese momento. Ajá. En este rato es cuando esa cosa suelta, como que las bolsas de mandado que traía, se va automáticamente así como agachado hacia la parte de atrás. Ella dice, ahí me verás con mi hermana corriendo hacia la puerta de atrás a ver si es que mi abuela había cerrado la puerta. Efectivamente lo había hecho. Gracias, pero abuela. Tenía una puerta de vidrio acompañada de una puerta de reja. Entonces ella dice, la cosa esa, le pega un madrazo nomás a la puerta de vidrio y como que estaba tratando así con todas sus fuerzas de mover la reja de la casa. Ahí es cuando ella dice, ¿sabes qué? Me entró el terror más grande de toda mi vida porque esa cosa ya sonaba como con diferentes voces. Ella sí logró verle la cara a esa madre y dice que la cara por lo menos era idéntica a la de su abuela. El cuerpo no,
pero la cara era la misma, cosa que ella le perturbaba aún más, pues que sube la hermana al segundo piso de la casa, se encierra con la hermanita, y es ahí cuando ella, mientras se fijaba por la ventana, se da cuenta que a lo lejos ya venía su abuela, efectivamente con unos sándwiches en unas bolsas para dárselos a ellas de cenar. Ella dice, pues abrí la ventana y que le digo a mi abuela, abuela, hay algo que está idéntico a usted afuera, tenga mucho cuidado porque no se trata de usted, yo lo sé, claro, pero yo no le abrí la puerta, pero está queriendo abrir la puerta de atrás. Dice, ay bebé, nomás porque no había una ventana que me diera hacia la parte de atrás, si no yo me hubiera quedado viendo el chisme, pero aquí ya nomás miro como la abuela soltó los chingados sándwiches y que se agarró va el pelo. Ah, no, bebé, se fue a los ya lo traía agarrado la abuela, dijo, preparada, lista. Se quitó los accesorios nomás. No traía porque ya sabía que si iba a ir al box. Se puso los anillos. Ya traía, esos ya traía fuertes, unos guantes de box, los traía integrados. Entonces que se va hacia la parte de atrás la abuela y dice que nomás logró escuchar que la abuela decía muchas, pero muchas groserías que nunca antes en su vida había visto que la abuela fuera tan grosera, y que le decía esta es la casa de Dios, y que algo que se le quedó muy marcado, otra cosa muy relevante, es que dijo no me la vas a volver a hacer, por lo menos no con alguien de mi familia. Curioso. No me la hagas, paloma. Ajá, no me la hagas, cochis, le dijo el demonio. La abuela termina metiéndose como triunfadora, bebé, que entró bien desgreñada la abuela porque parece que sí se había agarrado tremendos guamazos con algo. Pero pues parada todavía. Victoriosa. Que la abuela las abrazó, no les dio ninguna explicación al respecto. Ella sí trató de preguntarle a la abuela un poquito de, güey, ¿qué fue eso? ¿Qué es lo que acabamos de ver? Y la abuela simplemente les dijo, es lo que pasa en el monte en Semana Santa. Tú pensarás, ahí se acaba la historia miada. Ah, claro que no, beba. Para esto llega el domingo de resurrección y que la abuela le dice, todo mal se ha ido, todo mal ha sanado. Todo este fin de semana que estuvieron, no sé si lo comenté, la abuela les decía mucho a estas niñas como que, ay, güey, me gustaría que me frecuentaran más, les extraño mucho, extraño estar cerca de mi familia, de ustedes. Pero cuando llega el domingo de resurrección y que llega su mamá, estas chicas por ellas, dice que la abuela cambió completamente como su semblante, pero no como si se transformara, sino como si se preparara, como si, ¿cómo te diré? Como cuando entraba en personaje. Ándale. Pero que ella le dijo a su abuela cuando se despidió como que muchas gracias por este fin de semana, nos la pasamos súper bien contigo, estuvimos a toda madre. De igual manera su hermanita dice que se quedó abrazando a su abuela y le dijo gracias por todo, pero que le dijeron a ver cuándo te volvemos a venir a ver. Y que ahí fue cuando la abuela les dijo, espero que nunca y que no sea pronto. ¡Ah! Pues en ese rato dice, noté que mi mamá se imputó con su mamá, mi abuela, y que le dijo, no esperaba menos de ti, pinche naca corriente. Vieja miada. Ajá, siempre haces lo mismo con mis hijas, siempre menosprecias a la familia, y ¿sabes qué? No te preocupes, no te las vuelvo a dejar encargadas. A ella le sacó bastante de onda la chica que cuenta la historia porque dice, güey, pues no había pasado ningún inconveniente, mi abuela neta se había portado con madre, literal los defendió de algo que ni siquiera sé qué es hasta la fecha esta cosa, pero que llegan a la casa de la mamá en aquel entonces, ¿no? Para esto pasan los años y nunca volvieron a ver a la abuela durante ese tiempo, ¿no? Entonces la mamá de esta chica se enferma al grado de que está a punto de petatearse, y tú sabes que no sé por qué la gente hace eso, más las familias mexicanas, como que cuando estamos al borde del petateo decimos, presentemos copa, y nos ponemos a confesar todos los secretos de que sí, tu papá me fue infiel, y decimos todo de todo. Entonces ella dice que le preguntó a su mamá en ese entonces, como que, güey, ¿por qué tienes un sentimiento tan negativo con mi abuela? ¿Qué pasa entre tú y mi abuela para que tú tengas ese mal sabor de boca? Y que la mamá no le decía, que le decía, son temas que no te incumben, son temas que no te tocan, pero que ella le confiesa. ¿Te acuerdas aquella Semana Santa donde yo tenía 11 años, mi hermanita tenía 4 y nos dejaste con la abuela? Que la mamá le dice, lo recuerdo perfectamente como si fuera el día de ayer porque fue cuando tu padre estaba muy mal. Y que ella le dice, pues en aquella Semana Santa, y que le confiesa, bebé, hubo algo que se parecía a la abuela, se nos apareció, y todo lo que yo les acabo de comentar a ustedes. La mamá en ese rato dice, bebé, casi yo mato a mi mamá, o sea, se le transformó el rostro, o sea, y que se notó que estaba muy impactada, y que la mamá le dijo, júrame lo que me estás diciendo, júramelo, Paola. Y que la Paola le dice, claro que te lo juro, ma. Yo porque te tendría que echar mentiras. En este rato su hermanita también estaba ahí, ya tenía una edad más considerable, y la niña le dice, mamá, yo te confirmo que era una figura con pelo, la cara sí era muy similar a la de mi abuela, pero algo hacía notarse que esa no se trataba de mi abuela. Y aquí es donde todo se pone un poco más confuso. Pónganse perras, porque se va a confundir aquí la historia. Pues que la mamá les confiesa toda la situación del por qué ella tenía tanto conflicto con su mamá, pero se le notó que tenía como una cara de culpa de que, madres, mi mamá todo este tiempo decía la verdad. Porque haz de cuenta que cuando la mamá de estas chicas era pequeña, pues ella vivía con su mamá, claro, con la abuela de las niñas. Sí. Ajá. Ella tenía otra hermanita, casi tal Eran cual. cuatas. Ajá, casi, o sea, amigas de toda la vida las niñas estas. Entonces, en alguna Semana Santa, la mamá de estas chicas se va, ponle tú de que a atender la ropa, hacer sus deberes, y las deja a ellas en la parte de la pradera, porque siempre ha vivido en el monte, pues. Y ella, jugando con su hermanita, nota que se acerca una figura que era muy similar a su mamá, casi que idéntica, con las mismas características que, pues, en ese entonces sus hijas le estaban dando, y dice que esa figura, con forma de su mamá, se llevó a su hermanita y se fueron caminando hacia la pradera, y hasta ella se sentía súper triste de decir, güey,
¿por qué te llevaste a mi hermana y a mí no, por ejemplo? O sea, ¿dónde es que van? ¿Se van a comprar un dulce? ¿Qué onda? Ay. Ponle tú que pasaron alrededor de unos 40 minutos y ahí es cuando escucha que su mamá, la verdadera, la abuela, le grita, hija, ven para acá, adentro de la casa. Ella entra a la casa y le dice, mi hermana. Y que le dice, ¿cómo que tu hermana? O sea, ¿dónde está tu hermana? Fíjate, porque cada vez se pone más confuso esto, no sé ni yo cómo lo entendí. En ese entonces se rumoraba, la gente del pueblo decía que esta señora había vendido a su hija, cosa que era muy común antes, con las chicas de que les tocaba que las vendieran bien chiquitas, las casaban. Pero la abuela siempre había dicho que ella nunca había vendido a su hija, que esa realmente no era ella y que no sabía de qué hablaban. La mamá de Paola terminaba concluyendo en que pues la abuela, por así decirlo, siempre había como alegado su punto de que ella no había hecho nada con su hija y que de verdad se le había perdido. Ajá, que esa no se trataba de ella llevándose a su hija al monte, a la nada. Pero ella decía que ella nunca le había creído eso a su mamá y que siempre había crecido con el rencor pues de que su mamá se había llevado a su hermana y quién sabe para dónde. Ajá. Con el tiempo la abuela como que se empezó a dar cuenta que en el monte pasaban cosas muy extrañas, específicamente en la Semana Santa, y por eso era que pues vamos a decirlo así, la abuela como que alejó a la familia de ellos como para protegerlos realmente. Por eso cuando la abuela a lo mejor veía a sus nietas decía, ay sí las extraño, pero cuando veía a su propia hija era cuando decía, váyanse. Como que eso le confirmaba a la abuela lo que pasaba en el monte en Semana Santa. Okay. Con el tiempo, dice la chica, pues mi mamá se petatea, mi abuela va al velorio de mi mamá y yo le quiero preguntar toda esta situación, pero mi abuela me dice, hay cosas para las cuales nunca le vamos a encontrar explicación, hay cosas que pasan, casi que le dice, lo que pasa en el monte, se queda en el monte, bebé, y que simplemente les dio toda la advertencia de que, güey, si un día yo me llego a petatear, nunca, ni aunque esa casa esté al nombre de quien quieran, se vayan a vivir ahí. Esta historia era que Paola, así le puse yo, básicamente decía como que ella nunca había encontrado respuestas de qué era lo que pasaba. Si ya era algo como de entre una bruja, a lo mejor una criatura, si era el diablo en Semana Santa haciendo de las suyas. Una maldición del pueblo a lo mejor. Algo así, del monte, acuérdate, del monte. Pero que por lo menos ella había sido testigo de que sí, eso no se trataba de su abuela. ¿Por qué? Porque mientras algo con forma de su abuela estaba en la parte de atrás, ella logró ver cómo su propia abuela estaba en la parte de enfrente. O sea, como pues trayéndole cenita y todo que ver. ¿Cómo ves? Y que pues sí era testigo de que no sabía si era casualidad o no, pero que por lo menos a ellas les tocó vivir ese acontecimiento en Semana Santa, antes del domingo de resurrección. Tras, bebé. ¿Cómo ves? ¿Cómo te quedas con lo que te conté? Ay, fuertemente, chicas. Así que sin más, yo les cuento hasta aquí mi historia. Pues como te digo, estaba confusita, pero diferentita. Sí. ¿Entendieron? Yo creo que sí. ¿Tú entendiste? Yo sí. Ah, pues qué bueno. Bueno, para continuar, esta historia es de una chava que es de Pijijiapan, Chiapas, en un pueblito muy a lo lejano y muy solitario, que solo quería dar el dato curioso. Pues sí, perdóname que te interrumpa, pero yo miré que en Chiapas, te lo juro, no sé si la gente ya me lo pueda confirmar, top lugares donde pasan más cosas en Semana Santa. O sea, como que hay más historias, creencias, por Dios que sí. No, yo sí, no lo sabía, Esta historia es de una chava que, para empezar, pasó ya hace tiempito, como a los 80 más o menos, cuando esta chava estaba bastante chica, junto con sus dos hermanos, vivían con sus abuelos y sus papás en una casa muy alejada. O sea, aparte que era un pueblo, estaba muy alejada de los demás vecinos. Por eso mismo acostumbraron jugar en el patio y en la calle hasta altas horas de la noche, con el típico, mientras donde yo te vea, aquí te quedas. Por eso mismo estaban esperando la Semana Santa con ansias. Dijeron, vamos a estar siempre afuera jugando a la pelota. Sí, pues vienen los primos, claro, la familia. Claro, o sea, yo voy a tener vacaciones y voy a tener todo el tiempo libre del mundo para hacer mi desmadre a diestra y siniestra. Entonces, llega la Semana Santa, llega el primer día en el que ellos piden permiso para salir. Los abuelos, sin gritarles, sin regañarlos, sin ponerles ningún castigo, simplemente les dan largas de que, ay, sí, sales ahorita, pero primero ayúdame con esto. Como cuando tú notas que te están poniendo un 4, que dices, ¿por qué no me quieres dejar salir? Si siempre estoy en la calle, siempre estoy ahí valiendo madre, todo enterregado. Exacto. Porque ahora me dices que te ayude con las tortillas 7 veces, si ya hicimos 20 tortillas. Ya, suéltame. Pero los abuelitos de que no vas a poder salir, no puedes salir porque me tienes que ayudar con esto y el otro. Pasaron los días y llegó el Viernes Santo, cuando recibieron la visita de una tía, que la tía llegaba con su primito. El primo tenía la misma edad que los niños, entonces estaban de que, güey, tenemos que salir, queremos jugar, queremos hacer algo. Le pidieron permiso a los papás, todos dijeron, no, en Semana Santa no se sale. Así fue como los 4 chamacos idearon un plan de decirles, simplemente vamos a ir a la primaria a la que nosotros estudiamos, le enseñamos las instalaciones a nuestro primo por afuera y nos regresamos. Es cosa de 5 minutos, hermosos, vamos y venimos. Por abajo del agua ellos se habían puesto de acuerdo para quedarse en la calle. O sea, dijeron, mientras nos den permiso de salir, nosotros pelamos gallo. Sí, pues una vez en la calle ya nadie nos detiene. Exacto. De tanta insistencia con los señores, terminaron diciéndoles, ¿sabes qué? Vete a tu madre a la primaria. O sea, vas y vienes, pero vienes en este mismo ratito.
van. Cuando están llegando de primaria dicen que el primo de repente pegó así un brinco de 7 metros, el grito en el cielo y salió corriendo así, sin decirles nada, de regreso para la casa. En ese momento que gritó, la prima que está contando toda esta historia volteó al lugar donde estaba viendo a su primo y se dio cuenta que a lo lejos, como cruzando la calle de la primaria, en un terreno baldío, estaba nada más ni nada menos que Jesús de Veracruz, recargado en una barba, haciéndoles así. Pero era Dios como te lo imaginas, como tú lo ves así. Sí, el que tiene el INRI. Ándale, El que está todo así, que líquido rojo, espina, corona. Ya ves que también tiene un color así como medio pálidón. Sí. Sí, pues ya perdió mucho líquido rojo. Exacto, así mismo, así como estaba así en las imágenes de la iglesia, Mamado ahí igual. parado. También dijeron que estaba así con una cosa. Ay, no, verdad, es Dios. Pero Sí, es el que se ve en la cruz, se mira muy bien. la chava dice que si ella no hubiera volteado a ver esa cosa, no, primera no se hubiera salvado porque dice que en ese ratito agarró a los hermanitos y salió corriendo pelando gallo atrás del primo. Pero cuando llegó ya le pudo corroborar o decir como que ¿sabes qué? Lo que está diciendo mi primo es verdad porque el niño ya estaba llorando a moco tendido y contándole a los adultos todo lo que había pasado. Entonces cuando llegan los otros tres, pues le preguntan, oye, ¿es verdad? O sea, ¿qué está pasando con tu primo? ¿Qué onda? Pues, ¿qué les pasó? Llegó llorando y ella dije, ¿sabes qué? Todo lo que está diciendo aquel cabrón de que miramos a Dios es real. Los adultos, en vez de regañarlos o decirles como que, güey, es tu imaginación, ya duérmete, chamaco pendejo. No les alimentaron más la idea. Dijeron, claro, es lo que pasa. Por eso mismo no te queríamos dejar salir en Semana Santa, hermosa. Eso es todo lo que siempre se rumora aquí en el pueblo. Todo el mundo dice que, pues, cosas así salen. O sea, que la Virgen María, que... todo mundo. Fuerte. Todos. Fuerte, los 12 fuerte. apóstoles están ahí. Se ve que no te aprendiste a los demás. No. San Benito, San Genaro. No, San Benito no. San Genaro, ¿quién es San Genaro? ¿Es un santo? No, San Pablo era un apóstol. Pero bien que te San acuerdas del Judas Pablo, porque Tadeo. se llama tu ex. Ay, bye, San Pablo, bye. Pablo. Un día, pasando los años, platicando con los abuelos, contaron esa anécdota de aquella Semana Santa en la cual miraron a Dios y los abuelos le dijeron, nosotros siempre les creímos, mijos, porque de verdad aquí pasan muchas cosas. A la vecina Marta también le pasó lo mismo. Y empezaron también a contar la anécdota de varios del pueblo que también habían visto cosas en Semana Santa y ellos sí decían, a mí en lo personal jamás me ha pasado nada porque yo sí hago caso y yo me guardo en Semana Santa, yo no salgo y yo me quedo rezando a Diosito y por eso yo nunca he visto nada malo, nada feo ni nada de eso. Pero tú por andar ahí de desobediente, pues nada, que te topaste el mismo chamuco o quién sabe qué era, porque Diosito No era, bebé. No era. Ya saben perfectamente que yo siempre les he dicho, mi peor terror, Dios. O sea, No. O sea, ver esa forma de Dios. O sea, imagínate que te dijera, ven para acá o lo que sea, como en otros relatos que hemos contado. Hombre. No, bebé. Pero, ok, me gustó, chica. Fíjate, yo te voy a contar una que me llamó la atención sin querer. Porque en esta como que también se involucra algo similar. Hay algo que hacen, según yo, nomás es en la religión católica que le llaman el Vía Crucis. Ujú. ¿Qué es eso? Según yo es cuando hacen voy a decirlo en mis palabras, una especie de obra de teatro, una representación de qué fue lo que le pasó a Dios cuando él se petateó. La pasión de Cristo. Ay, sí. Que ya ves que él pues le latigazo y todo con unas espinas Sí. y que el pobre cruza aquí cargando y todo. Pues algo así. Te tengo unas fuertes anotaciones para que vean que yo no quiero olvidar nada de esto. Que todo eso le ocurrió a una abuela. Pero esta era la razón por la que la abuela decía, güey, jamás en mi perra vida volví a ir a uno. Yo tenía una edad juvenil, era una chica que apretaba. Apretaba todavía. Ajá, fue mi primer y mi último Vía Crucis. Esto no quiere decir que ella dejó de creer en la religión o algo así. Solo quería decir que ni siquiera para eso ella te salía en Semanas Santas, ni al Vía Crucis, ni a la caminata que hacen ahí todos los de la iglesia que se conmemoran y comen Nomás tamales con al domingo final. de gloria. No. Y ya. Ajá, ya no te salía. La abuela tenía un amigo. Su amigo se ofreció para ser parte de este Vía Crucis. El amigo le decía que los dos anotaran, como que, güey, tú representas a María, yo represento a que él me pongan y la madre, pero que la abuela como que nunca le había llamado tanto la atención ese pedo. O sea, tal vez quería ir a cotorrear, a comerse los tamales al final del recorrido, pero ella no le interesaba el Ella hecho. no tenía madera de actriz. No le interesaba eso que se la agarraran de que imagínate caminar disfrazada, calorón. No, Me tocó, la verdad. Ah, sí me imagino. Sí. Pero que ella no. Ella fue inteligente y dijo, no, yo no voy a ir a eso. Si acaso voy a caminar contigo y te apoyo. Para esto, al amigo le toca el famosísimo papel de Jesucristo. A él le tocó el papel más grande dentro de esta obra. Y esto pasó hace muchos años. Quiero que sepas que hace años era más literal este acto. A lo que ella dice, te daban con látigo bien. Todavía. Hasta igual. Algunos.
Pero no, o sea, en ese entonces, o sea, era, dice la abuela, algo cruel. Era ley. Ajá, era cruel el pedo. Para esto este güey, dice la abuela que se preparó como si fuera la obra de su vida. O sea, de que güey, es un gran papel el que me dieron en el pueblo, es algo que me honra, voy a honrar a Dios. Actor del método. Claro. Pero ella empezó a notar que este güey decía que días antes de la obra o de este suceso, él comenzaba a tener diferentes pesadillas. Al inicio se relacionaba con que él soñaba con las ánimas del purgatorio, porque lo que él decía que veía era que, haz de cuenta que imagínate que enfrente de ti, hermosa, está un aro de luz, el típico aro de luz que te dice no sigas la luz, pero todo lo demás en sus sueños o en esa recámara en la que él estaba oscuro, y él nomás sentía diferentes manos calientes que lo tocaban, y como si él tratara de irse a la luminosidad, pero como si hubiera algo que lo detuviera y lo quisiera jalar junto con él. Escuchaba llantos, voces, cosas bien culeras. El padre con el cual él se confesaba le decía que era de lo más normal del mundo, siempre lo trataban como si fuera cualquier cosa, pero ella decía, yo miraba como mi amigo estaba entrando en una locura, o sea, para él estaba haciendo algo demasiado fuerte. Ella le aconsejaba, güey, no actúes, mejor vamos al Vía Crucis, lo disfrutamos, pero no seas tú quien va a ser Jesucristo. Pero el güey decía que no iba, que él realmente iba a ser quien se iba a aventar el papel, y que sabía que era parte de interpretar un papel tan grande como el vivir estas cosas o estas malas tentaciones antes de. Conforme más continuaba con estos sueños, también a lo mejor le llevaban otras explicaciones de que era el maligno asustándolo, no necesariamente las ánimas del purgatorio, que se trataba completamente de otra cosa, que igual el güey tenía miedo o nervio inconscientemente y esto le estaba causando diferentes alucinaciones. En fin, cuando llegó el mero día, bebé, ella dice que algo que le parecía bastante particular era que al amigo le pusieron la típica corona de espinas, pero que a ella le pareció bastante cruel ver cómo a su amigo era enterrada la espina en la cabeza, líquido rojo corriendo por su cara, algo demasiado explícito de ver. Y lo siguiente que hizo que ella empezara a dejar de disfrutar este momento es que, una vez más, como te comenté, el acto comenzó a portarse muy literal. O sea, de que al amigo por lo menos ya se lo estaban latigando, madreando en serio, pero uno tras otro, mientras el güey decía como que ya me está ardiendo. O sea, sí volteaba a verlos con cara de güey, ya es demasiado. Y entre más avanzaban se daba cuenta que este güey siempre estaba hablando con alguien, pero no necesariamente con los que le estaban dando latigazos, sino como si en su cabeza él estuviera metido en su pedo y decía como que sí, todo está bien, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Literal. El hombre empezaba a decir que se quemaba entre más empezaba a caminar, y tú sabes que usualmente depende de dónde vivas, ¿no? Pero los climas son un poquito a gustos, cómodos, tampoco está tan caliente, y los pies del güey era cuando ella notaba que decía como si no los pudiera como tocar. Apoyar. Ajá, como si estuviera tan caliente el suelo, pero ella dice, güey, había mucha más gente descalza y todos caminando normal, pero no, el güey siempre levantaba los pies y decía que sentía como si hubiera diferentes espinas, las cuales se le iban encajando. Espérate, bebé, porque después de esto es donde para ella por lo menos se viene lo más dramático y lo más fuerte, porque decía que el güey comenzaba a decir que algo lo quemaba, pero él empezaba a dejar como de actuar y se veía como si se retorciera una y otra vez. Ya ves que hay una parte en esta obra donde te ponen la cruz, tú tienes que ir cargando la cruz como Jesús y la madre. Las trascaídas también, todo que ver. El güey decía que la cruz se comenzaba a poner pesada, como si hubiera algo encima de esta, cuando era una cruz simulando, ¿verdad? Pero no tenía que ser una cruz tan pesada. Pero el güey decía que cada vez sentía más peso y que todos veían como el güey volteaba la cruz en medio de esta obra y decía que el diablo estaba encima de esta. Todo el mundo se comenzaba como ya a perturbar un poco, como a decir, güey, será parte del Vía Crucis, será parte de su actuación, es una alucinación o qué es lo que le está pasando. Pero tiempo después era cuando comenzaba a gritar con mucho pánico, al grado de querer quitarse la cruz a la chingada, pero no podía. O sea, la cruz era tan pesada que el güey solo se pegaba cada vez más y más al suelo. Se miraba muy similar a lo que se relataba de Dios, de que cada vez Dios podía menos con ese peso. Pero el grado más fuerte de todo esto es que la señora dice, güey, yo miré esto, y es que a su amigo le salían diferentes marcas en su cuerpo, más o menos a lo que yo entendí como las películas, la piel así como, como las películas de posesiones, de que se ve como si algo estuviera dentro de ti, pero se marcaban diferentes cruces invertidas. Pero haz de cuenta que en cuanto se marcaba la cruz dentro de él, se empezaba a generar como una especie de cicatriz, como si eso lo estuviera quemando. Todo su cuerpo estaba lleno de cicatrices invertidas. Todo en el mundo, en el pueblo, comenzaba a gritar, y las últimas palabras de su amigo fueron: Dios nos ha abandonado, mientras su cuerpo colapsó y cayó en ese momento. Y se me pone la piel chinita, puto, porque se me dio miedo. Todo mundo en el pueblo presenció cómo este cabrón se murió. No sobrevivió. Ella dice, había muchas historias al respecto sobre mi amigo. Mucha gente decían que el güey había jugado a la ouija. Mucha gente decían que el güey hacía cosas un poquito fuertísimas con las figuras religiosas.
de que actos raros, Sí. pero ella dice, yo te puedo decir que no. O sea, era mi amigo personal y ella lo Iba al defendía. cumpleaños de todos sus hijos. Ajá, y ella lo defendía diciendo que de lo contrario, él se había preparado durante muchísimo tiempo, él estaba súper honrado por el papel que le había tocado, pero como si algo más o el maligno en ese momento se hubiera apoderado de él o se hubiera aprovechado de la interpretación tan fuerte que iba a ser este momento para él, al grado de que lo vivió, de que él lo hizo completamente un acto más culero que lo que a Dios le pasó, considero yo, o sea, más tétrico, más posesivo, Sí, más sí, así sí, de sí, posesión, pero como si algo más pues le hubiera dicho al pueblo, ya saben, bellas, y que todo mundo en el pueblo desde ese entonces tenía la típica frase de Dios nos ha abandonado. Fuerte, bebé. No, en el Vía Crucis, o sea, como que era algo que se relataba y mucha gente había dejado de ir por esa Pues claro, situación, incluyendo a la abuela, porque era evento que niños presenciaron, familias enteras estaban ahí viendo el pedo, y te digo, lo más triste es que todos pensaban que se trataba parte de esta madre. Sí. Al grado de que todos decían, bebé, esto ya no va en, esto creo que ya no va en el diálogo, esto ya no va en la Biblia. ¿Cómo que no se levanta? Ajá, y pues ahí se acababa esta historia. Era algo impactantísimo. Algo que dice esta señora, güey, eran cosas que solo se vivían antes. El diablo de antes no se andaba con mamadas como No, ahorita de que era fuerte. No, el de ahorita es gay. O sea, como que el de ahorita es medio jotillo. Pero el de antes era el que te Macho hacía de verdad. sentir el verdadero terror, como si tú estuvieras en el mismísimo infierno. Fuerte, beba. ¿Cómo te quedas con esta Bien historia? fanática la señora ahí del diablo, así que no, el de ahorita no hace nada. No, pues a lo mejor el de antes le gustaba. Esos son machos, decía. Te puedo decir, mira, ahorita te la conté así como que nerviosa, pero esa historia me dio miedo. O sea, yo cuando la estaba Sí, pues, escuchando y claro. viendo y todo, dije yo, bebé, pocas veces algo así. Culito así, ch. Ajá, no, me salió un hemorroide de tanto que lo apreté. Presenta copa entonces por este fuerte relato y continúa tú con la siguiente historia de gran impacto, por La favor. verdad sí está muy fuerte y no creo que la mía sea de gran impacto a comparación de la última, pero bueno, voy a intentar dar lo mejor de mí. Métele drama. Ajá, ok. Esta historia es de una chava colombiana que todas las Semanas Santas acostumbra a irse al pueblito de su abuela a pasarlo con ella, a la casa del que era su bisabuelo, porque dice que la señora heredó la casa de su papá. Esta vez que fueron a Semana Santa que pasó esta anécdota, la vibra del pueblo era muy diferente a como estaban acostumbrados. Ellos sentían una vibra muy feliz, se sentían así que renovados al momento de llegar, y cuando llegaron esta vez dijeron, como que se siente ¿sabes? O sea, no se siente la misma emoción que todos los años. Igualmente fueron con la abuela y se desvelaron platicando, ignorando una gran advertencia que dice que no te tienes que desvelar en Semana Santa. Es que no puedes hacer nada. No, pues no. Nada. Nomás estar ahí. Ni echar pata. Sí. Ah, no, no, puedes eso echar es lo pata. peor que Ajá. puedes hacer. No. Fuera de mame, Sí. dicen que echar pata. Espérate, déjame mastico. Echar pata en Semana Santa. Dicen que, bebé, mucha gente relata que sí se le aparece el Directito al de vea. Ujú. Igualmente, a ellos les valió madre esa advertencia y se fueron a dormir bien tarde porque el chisme estaba, pero sí bien bueno. A las 3 de la mañana, la chava que relata esta historia se levanta. Escuchó que su papá le decía algo a su mamá, pero como que nada más les pregunta que si qué era lo que estaba pasando. El señor le pregunta a ella que si no había escuchado todo el ruidajo que estaba pasando en el techo, a lo que ella les contesta que no, que si cuál ruido. El señor le empieza a relatar que él fue el primero en levantarse porque escuchó como un gato así en el techo, como si los piseitas así nada más, pero de repente ese gato se volvió león porque las pisadas, de ser bastante tenues, fueron así que pum, putazos en el techo. En eso los tres estaban debatiendo qué era lo que se escuchaba en el techo cuando de repente escucharon un crujido ya dentro de la casa. El señor pensó que a lo mejor era su mamá, o sea, la abuelita de la señora, que se había levantado al baño o algo así. Abre la puerta para revisar, se da cuenta que todo está muy oscuras, no hay ninguna puerta abierta ni nada de movimiento. Vuelve a cerrar la puerta, dice, a lo mejor me imaginé el ruido, quién sabe qué fue. Cuando en ese preciso momento, se escucha otro putazo en un cuarto que tenía la puerta siempre con candado, porque resulta que era el cuarto original del bisabuelo y donde tenía guardado todas sus cosas. O sea, como que lo habían dejado intacto y por eso siempre estaba con candado. Cuando el señor escucha el ruido de esa puerta, dice, alguien se metió a la casa porque es imposible que nosotros de la familia lo hayamos abierto. Va, revisa y se da cuenta que la puerta tiene candado todavía. En ese ratito se regresa, les empieza a platicar a su familia que era lo que había encontrado, que pues estaba cerrado y que ya estaba bastante asustado. Empiezan a darse cuenta que ya no podían dormir por el miedo que estaban sintiendo, cuando pum, otro paso, ahora afuera. El portón del cerco se cerró de golpe, pero cosa curiosa que no podía pasar porque siempre se cerraba con candado, e incluso el papá se había acordado que él había puesto el candado. Le manda mensaje a la mamá como que, oye, ¿escuchaste ese portazo? ¿Fuiste tú la que salió? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? La señora le contesta y le dice, no, yo también lo escuché, pero no fui yo, déjame ir a ver qué está pasando, ¿no? Escuchan que la abuelita sale al patio a revisar, pero también escuchan que a las puertas de los cuartos de los lados se empiezan a escuchar como unos arañazos, como si unas agarras muy largas estuvieran haciéndole así como que muy lentamente, y de repente, en vez de escuchar un arañazo en la puerta en la que ellos estaban quedando dormidos, escuchan un toquido.
El papá muy valientemente se levanta a ver qué onda, pero antes de abrir la puerta se da cuenta la muchacha que está contando toda esta historia que en la ventana que está en esa habitación, en la pura esquinita de la ventana se mira que alguien está pegado como una sombra, como si alguien estuviera simplemente viendo por ahí, pero de repente logra ver que no es una sombra simplemente, sino que esa sombra tiene unos ojos bastante grandes que están viendo directamente al papá como si estuviera esperando que el señor abriera la puerta. Vuelven a tocar la puerta, el señor pensando que era su mamá con noticias de que pues qué fue lo que encontró en el patio o algo así, abre para encontrar nada, todo igual de apagado, todo negro, pero en ese preciso momento la chava de voltear a ver la puerta a ver si encontraban algo, a ver si aparecía algo, voltea otra vez a ver la ventana y ya no había nada. En ese ratito empieza a amanecer y pues como que todo se empieza a atenuar, se le empieza a bajar el miedo, salen a desayunar y platican con la abuela que era lo que había pasado una noche anterior. Entre todos concuerdan o sacan la teoría de que a lo mejor era el espíritu del bisabuelo que se había pues simplemente ahí hecho su poltergeist en la madrugada. No creo. Pero esta chava nunca contó lo que ella miró en la ventana porque pues le dio miedo. Se dijo, a lo mejor si saco esta teoría puede que sí sea real, que alguien más haya visto algo y la verdad prefiero hacerme pendeja de que nunca pasó, nunca existió, simplemente fue algo de mi mente, cosa que no pudo pasar porque en ese ratito la abuelita le contó que cuando salió a arreglar las plantitas en la mañana se dio cuenta que había pisadas de un pie descalzo bastante grande alrededor de la casa que terminaban justamente en la ventana en donde la que ella había visto esos ojos. Exacto, y que así ahí terminaban, o sea, ya no había rastro más, como si esa cosa o la persona que había estado dejando esas pisadas se hubiera esfumado. Ahí justo en la ventana. Cosa que también miró la chava, que de repente esa pues cosa volteó y se esfumó, ajá. Y así termina esa historia. En sí, pues nunca supieron qué fue lo que pasó en la noche, simplemente te digo, sacaron la teoría de que era bisabuelo y esta chava, a lo que yo entendí, se quedó con la boiquita. Cerró el popoy. Y o sea, nunca supieron entonces qué fue. O sea, ellos dijeron bisabuelo y a X. Ajá. Aunque todos saben que no. ¿Dónde vivía? ¿Dijiste? No sabes. No, eso sí no sé, un pueblito así como que muy a las afueras de allá, quién sabe. Como que no me gustó. No, sí, por eso te digo, así como dije, que sí. ¿sabes? Pero no por ti, o sea, como que ya la escuché mucho. Pero bueno, chicas, no, está bien, muy padre. Mucho cuidado, ves, hasta en tu casa te puede llegar el maligno. Fíjate que yo escuché una de mi Paquis, pero no hace poco. Te puedo decir que la escuché el año pasado, se me hace, porque es un video del año pasado que él subió de Semana Santa. Y se parece mucho a la que yo conté del Vía Crucis. Detalles más, te la digo, así rápido. Rapidito. Pero resumen, versión TikTok. Con dos recortes. Mira, haz de cuenta que mi Paquis contaba que si no me equivoco, era el caso de don Genaro, se llamaba, o Genaro, el señor que le pasó todo esto. Genaro se había convertido en un abuelo que te contaba historias, ¿no? De que en Semanas Santas, por favor, no salgan, mis nietos queridos. Siempre les platicaba a sus nietos eso de que a mí me pasó algo bien extraño. Fíjense, me pasó intentando hacer algo en la iglesia. Imagínense ustedes que se quieren ir allá en San Felipe, que se quieren poner una peda, bebé. No, ¿Qué es lo que lo mande? ¿Qué es lo que te puede pasar allá? Esa gente que va de antro en Semana Santa. Por Dios. ¡Qué horror, Aquí en Mexicali que se hace un eventito ahí de los 7 templos. O algo así, ¿cómo crees? No, bebé, No, eso no. pura incastidad. No, ¿cómo se dice eso? No. Negatividad. Tú sabes lo que sí, es. diablo, Sí, posesión. mucho. Completamente Muy feo. rondando. Todo. La gente que toma. No. Pero ellos, cada que la abuela iba a contar esto, era como que, ay, güey, la misma mamada para que este güey, o sea, como para que él logre que nosotros no vayamos a ninguna parte en Semana Santa. Para esto, pues básicamente el abuelo decía que en alguna ocasión a él también, fíjate, le había tocado ser Jesucristo. En dijo, Vía yo me Crucis. puse la De- corona. Ajá, de igual manera, y ahí es donde digo, ¿qué pasa en Semana Santa realmente? Él antes de tener su gran papel y su gran acto, que él también se sentía muy honrado por Protagónico. Ajá, y no por representar a Jesucristo, Claro. es un honor. Entonces él decía que Lo dirás de broma. días antes se estaba preparando fuertemente y todo, pero él tenía pesadillas también. No me acuerdo exactamente cuáles eran las pesadillas de él, pero eran muy similares, de que había diferentes como almas que lo estaban jalando hacia un precipicio. Él se sentía que se ahogaba la madre y se despertaba y se daba cuenta que todo se trataba de un sueño. Y el mero día del Vía Crucis fue la vez donde ella empezó a vivir diferentes acontecimientos. Volvemos un poquito a esto donde los actos eran un poco fuertes, o sea que él sentía que los latigazos eran muy intensos, por ejemplo. Te estás pasando de lancita. Pero gente alrededor decía que el abuelo sí no lo estaban latigando. Ni siquiera, o sea, era la simulación, pero no lo estaban tocando los latigazos. ¿Sí me explico? Sí. Entonces era como que, güey, qué raro que el abuelo esté sufriendo tanto en este Vía Crucis, o este señor, pues que qué raro que don Genaro esté sufriendo tanto. También de igual manera tenía la cruz aquí en su hombro y decía que también la cruz cada vez cargaba con más peso, pero que en lugar de sentir que ese peso era, no sé, resucitador, increíble, milagroso, bonito,
él sabía que se trataba de un peso maligno y sentía que pues algo le estaba causando bastante miedo. Si no me equivoco, no me estoy confundiendo, también el señor decía que sentía como diferentes quemadas en su cuerpo. No así al grado de que, güey, se te metió una cruz invertida, no. Solo eran como marcas que lo hacían sentir así como... Ardor. Ajá. Pero él las describía como, fíjate, como si yo te tocara como manos, pero como si mi mano fuera de metal. Entonces sentía los metales calientes ardiendo. Ajá, en todo su cuerpo. Al grado de que él siempre decía que hubo uno que sentía como una marca. No me acuerdo si la marca era de cruz o no, pero creo que no. Pero él sentía una marca muy fuerte, ponle tú que en la parte de aquí, de la costilla. Pues que él dice, mira, terminamos el Vía Crucis, se levanta la camisa, no contaba con ninguna marca. Y eso era lo más perturbador de todo, que él decía, güey, todo lo sentí, todo lo viví, pero como no había pruebas, nadie me creyó nunca de lo que yo viví en aquel momento tan trágico. O sea, que yo a lo mejor viví, pues, el dolor de Dios, beba, algo así muy parecido. Claro. Ellos decían así como que, ay, viene el abuelo otra vez con su historia así, hasta que el abuelo se petatea y se dan cuenta que él tenía esa marca que tanto tiempo les decía en su historia. Cuando les toca cambiarlo, ya es que alguien se petatea y se cambian. Si me cambias, ponme faja. Entonces, o sea, algo así, pues. Ahí comprobaron que todo lo que don Genaro decía era verdad, beba. Y que ahí fue cuando se cagaron y desde ahí le tenían más respeto al tema de la Semana Santa, solo por la memoria del abuelo y lo que a él le había ocurrido, como ves. Y ya, se acababa. X de Oquis, ¿no? Bueno, chicas, el punto de todo eso es que tienen que cuidar sus culos en Semana Santa. No anden de piruxis, no anden de cabronas. Váyanse allá, resguárdense donde puedan. Tápense el pechito Por... hasta arriba, el cuellito. Porque Nada, andan enseñando. Al diablo le gustan las chichis. Por eso te digo, nada. No, beba, no, ni el fundillo. No. Entonces tengan mucho que en Menos casa. fundillo. No, ese nomás que huela. Pero no es cierto. Pero no, que no apeste. Porque a nosotros no nos gusta ni la que vale ni la que apesta. ¿Cuál nos gusta? La que aprieta. ¡Ah! Nosotras les mandamos un abrazo enorme donde quiera que estén. Videos nuevos en este canal todos los jueves y domingos a la misma hora. Mismo lugar con Twitter, algo más. Y nos vemos en la próxima. Despídete con tu famosísimo. Bye. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Específicamente ustedes saben en cuál. Igualmente a mí, por favor. Ahí sabes perfectamente que sí. Y ya. Las queremos. Y te quiero ver feliz. Va, muñequitas. Vamos a la casa del Señor. Ya estás. ¿Cómo va la canción?